A tus pacientes con enfermedad intersticial, ¿le indicás rehabilitación respiratoria? Porque créeme, si hay algo que les va a cambiar la calidad de vida es la rehabilitación respiratoria. Por eso hoy invitamos a Santiago Larrategui, quien es kinesiólogo del Centro Privado de Medicina Respiratoria y nos va a hablar de las etapas y las reglas que se tienen que cumplir para que el paciente pueda lograr todos los objetivos y mejorar su calidad de vida con la rehabilitación respiratoria. Vamos a la entrevista. Bueno, bienvenido Santi, bienvenido a Academia EPILD. Adelante entonces con tu conferencia. Bueno, Santi, gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir y comenzar a hablar de este tema que obviamente para mí es interesante debido a que es a lo que me dedico diariamente y que creo que todos los pacientes deberían de tener la oportunidad de poder experimentarlo. Eh, los objetivos de esta charla van a ser destacar la importancia de la derivación temprana en rehabilitación respiratoria, detallar los componentes que tiene un programa de rehabilitación para que podamos conocer qué es lo que va a hacer nuestro paciente cuando ingrese al programa de rehabilitación y exponer los cambios post rehabilitación, es decir, qué sucede cuando el paciente finaliza el programa, ya sea porque haya que darle el alta por el sistema que tengamos en el programa o porque el paciente esté mejor. Pero antes de comenzar a hablar acerca de todas estas cuestiones, tenemos que definir qué es la rehabilitación respiratoria. Y la ATS se encargó de definir a este programa como una intervención integral basada en una evaluación exhaustiva del paciente, bien, seguida de terapias diseñadas a medida, y ya destaco estas dos cuestiones, ¿no? Que es una intervención integral y que está diseñada a medida, debido a que nosotros realizamos muchas evaluaciones en el paciente para poder programar qué es lo que vamos a realizar a lo largo de los meses y que incluyen, entre otras cuestiones, entrenamiento físico, educación, cambios de comportamiento destinados a mejorar o mantener la condición física y psicológica de personas con enfermedades respiratorias crónicas, y ahí englobamos a todos los pacientes que tengan enfermedades respiratorias crónicas, más allá de que en el día de hoy hablemos sobre enfermedades intersticiales difusas. Una revisión que realizan cuatro sociedades internacionales como lo es ATS, ERS, JRS y ALAT, realizaron esta guía de práctica clínica que dice que cuando se diagnostica a la fibrosis pulmonar idiopática hay que considerar los tratamientos, ¿bien? Dentro de ellos habla sobre la parte farmacológica, en donde se menciona al nintedanib y a la pirfenidona, y luego habla de lo no farmacológico, que hay que evaluar la suplementación de oxígeno si el sujeto está hipoxémico. Y fíjense que destaca a la rehabilitación pulmonar como una intervención no farmacológica que hay que considerar en el momento del diagnóstico. Por otro lado, lo otro que hay que seguir haciendo es evaluar las comorbilidades como hipertensión pulmonar, reflujo gastroesofágico, evaluar la apnea obstructiva del sueño, evaluar el riesgo de cáncer pulmonar y, en el caso de que el paciente esté avanzado, hacer un control de síntomas para considerar los tratamientos de cuidados paliativos. Ahora, ¿qué significa esto? Que esté al principio del diagnóstico de la fibrosis pulmonar, que como médicos no deberían de esperar a que el sujeto que consulta con ustedes tenga síntomas como disnea excesiva o que sea un exacerbador frecuente o que recién ingrese a lista de pretrasplante para que sea derivado al programa de rehabilitación respiratoria, debido a que si se diagnostica con la enfermedad y comienza el programa cuanto antes, se van a ver beneficiados estos pacientes porque van a entrar en un programa de, como mencionábamos recién en la definición, de ejercicio, educación y cambio de comportamiento que lo va a ayudar a sobrellevar esta situación. Fíjense que la bibliografía lo que nos menciona es que en el nuevo consenso, es nuevo consenso porque en el 2004 hubo un consenso, entonces después se llamó nuevo consenso al del 2008 de rehabilitación respiratoria en Argentina, mencionaba que la fibrosis pulmonar tenía una recomendación.
Fíjense que el EPOC tenía una evidencia A, el asma una evidencia B, bronquiectasias una evidencia B, es decir, había como ciertas evidencias más fuertes para estas patologías, pero fibrosis pulmonar tenía evidencia C. ¿Bien? Ahora, en el 2023, la ATS lo que menciona es, bueno, se hace un par de preguntas y dice, los adultos con enfermedades intersticiales difusas, ¿deberían entrar en un programa de rehabilitación pulmonar? Bueno, la recomendación es que para adultos con enfermedad intersticial difusa recomiendan que participen en programas de rehabilitación pulmonar con un nivel de recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada, que en realidad cuando observamos qué dice esta misma guía acerca de pacientes con EPOC, vemos que la fortaleza o el grado de recomendación es igual, es decir, es fuerte, y la calidad de evidencia es moderada también. Es decir, que los equipara a la EPOC con la fibrosis pulmonar. Y en EPOC, que es lo que por ahí más se habla en rehabilitación, sabemos que tiene una recomendación de grado A, por lo tanto, no deberíamos de seguir dudando de que los pacientes con fibrosis pulmonar, los programas de rehabilitación pulmonar los benefician. Ahora, yendo a qué hace nuestro paciente cuando ingresa al programa de rehabilitación, bueno, lo que hace las partes esenciales del programa de rehabilitación son el entrenamiento aeróbico, como les mencionaba, que puede ser realizado entrenamiento en cinta, entrenamiento en bicicleta, que la bicicleta puede ser desde bicicletas fijas como los cicloergómetros o bicicletas domiciliarias, pero entrenamiento en bicicleta al fin. Entrenamiento en pista, es decir, caminatas en el mismo suelo, no es que están destinadas a que solamente el entrenamiento aeróbico se puede realizar en una cinta. Subir y bajar un step está considerado también. Entrenamiento de fuerza, bien, y esto debe ser siempre evaluado para el grado de severidad del paciente y debe ser prescripto pura y exclusivamente para el paciente, y flexibilidad. Pero también hay que considerar todas estas cuestiones que voy a mencionar ahora. Actividades de la vida diaria, necesidades de planificación anticipada de cuidados, requerimientos de aclaramiento de vías respiratorias, ansiedad y ataques de pánico, estado cognitivo del sujeto. Ya se sabe que aquellos sujetos que tienen una hipoxemia presentan muchas veces deterioro cognitivo temprano comparado con sujetos control de la misma edad. Comorbilidades, ver qué impacto y qué manejo tiene con las comorbilidades del paciente. Habilidades de afrontamiento, depresión, necesidades educativas, habilidades para manejar las exacerbaciones, historial de caídas, fatiga y necesidades financieras. Fíjense la cantidad de situaciones que se pueden dar en el gimnasio cuando el paciente viene a nuestra consulta. Ahora, bueno, y fragilidad también. Pero eso no es todo. También hay que hablar sobre las metas y las prioridades del paciente, necesidades que pueda tener en la vivienda, técnicas de dispositivos para medicación inhalada y hago una salvedad con las necesidades de la vivienda. Tuve la oportunidad hace unos meses de rotar en la clínica de Martins Pruit en Holanda, en donde en el programa de rehabilitación tienen una mini pieza y un mini baño para que los terapistas ocupacionales le enseñen a los pacientes a manejarse con el oxígeno en un ámbito domiciliario y sepan cómo hacer para, por ejemplo, bañarse con el oxígeno, poder acostarse, ver cómo manejar el concentrador, etcétera y demás. Adherencia a los medicamentos y efectos secundarios, y esto es algo recurrente que sucede con los pacientes que yo siempre doy el ejemplo de que nosotros, los kinesiólogos, los vemos 2 o 3 veces por semana durante mucho tiempo, a comparación por ahí del médico, y los pacientes nos refieren algún efecto adverso y demás, lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarnos con el médico o recomendarle también al paciente que lo vuelva a ver al médico y que le mencione estas cuestiones para que el paciente no abandone por sus propios medios la medicación, sino que tenga la posibilidad de tener un feedback de parte del médico tratante.
la movilidad, limitaciones musculoesqueléticas, ver la necesidad de oxígeno y uso de dispositivos de oxígeno. Esto es una cuestión muy común de que los pacientes vienen con su dispositivo de oxígeno, no me funciona, y en realidad era porque, no sé, no le habían limpiado el filtro o no estaban cargando bien la mochila de oxígeno líquido. Miles de situaciones que se dan a diario. Ver las necesidades de cuidados paliativos, actividad física en la vida diaria, seguridad del entorno doméstico, seguridad de modalidades específicas de ejercicios, autoeficacia, trastornos del sueño. Esta es otra gran rama que debe ser estudiada en los pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar y asma, que sabemos que existe una alta prevalencia de trastornos del sueño y particularmente de apnea obstructiva del sueño, y que estos pacientes no son exentos de tener estas cuestiones: apoyo social, habla y deglución y estado de tabaquismo. Pero todas esas cuestiones son imposibles de abocar hoy en día, simplemente las quería traer hoy a colación para entender de que no es solo un programa en el que van solo a hacer ejercicio, sino que se da un entorno en donde el paciente comprende y aprende a manejar su enfermedad, pero particularmente y por cuestiones de tiempo vamos a hablar de los componentes estos esenciales que habíamos mencionado como entrenamiento aeróbico, y dentro de esos tenemos que saber que al paciente se le realizan evaluaciones como por ejemplo el Incremental Shuttle Walking Test, que es un test audio guiado que se realiza en un pasillo de 10 metros en donde el paciente camina con una señal sonora y va incrementando la velocidad a medida que van pasando los minutos, ¿bien? Y podemos conocer su velocidad aeróbica máxima. El test de caminata de 6 minutos es otro test que ya conocen y que podemos conocer la capacidad de ejercicio. Y el One Minute Sit to Stand Test, que podemos conocer la capacidad de ejercicio en general. En un solo minuto le hacemos realizar sentarse y levantarse al paciente desde una silla con los brazos cruzados en hombros, y le pedimos que haga la mayor cantidad de repeticiones posibles en ese minuto. ¿Qué observamos ahí? Respuesta cardíaca, desaturación, resaturación al finalizar del reposo, y podemos tener nos orienta acerca de cómo está el paciente ante un estímulo de, por ejemplo, un minuto. Y después hay variantes de 30 segundos y 5 repeticiones y demás. Como métodos de entrenamiento, la realidad es que preferimos en este tipo de pacientes hacer entrenamientos de alta intensidad y de corta duración. Hay que entender que los entrenamientos de alta intensidad en realidad son entrenamientos en donde va a ir a la mayor intensidad que el paciente tolere. No es alta intensidad, no significa que lo voy a poner a correr. Alta intensidad para una persona pueden ser 10 kilómetros por hora y para otra persona pueden ser 4 kilómetros por hora, y ambos van a estar entrenando a su 100%. ¿Bien? ¿Por qué elegir estos métodos? Porque son picos de ejercicio en donde el paciente va a realizar ejercicio y descansar pasivamente, es decir, por ejemplo, pasa al costado de la cinta y con eso se recupera, vuelve a tener otro estímulo, vuelve a descansar y así sucesivamente. Con respecto al entrenamiento de fuerza, hay que evaluar la fuerza máxima del paciente y hay que entrenarlo en base a su 70-80% de su repetición máxima. Y esto no hay que tener miedo porque los pacientes tengan muchos años y sean añosos y que no, porque en realidad que si tienen 70 años no pueden levantar peso, no. Ya esto se sabe de que si se evalúa y si hace una fase de adaptación, el entrenamiento de fuerza es totalmente seguro y recomendable en esta población. Perdón, y el entrenamiento de flexibilidad no debe estar olvidado debido a que es una capacidad y una cualidad que debe entrenarse y que se va perdiendo, al igual que se pierde la fuerza a medida que van pasando los años. Por eso hay que pensar más en cadenas miofaciales y en una cuestión global, más que elongar pura y exclusivamente el cuádriceps o el isquiotibial, etc. Con respecto a la parte de educación y automanejo, hay que instalar idealmente programas de educación formal, es decir, tener fechas pautadas con los pacientes en donde se hablen temas de interés para los pacientes, ¿bien? Pero particularmente estoy aplicando un método en el cual me capacité que se llama entrevista motivacional, que tiene como una regla, lo voy a poner acá, que es como rule, que en inglés es regla, por el hecho de resistir al reflejo de corregir, es decir, si el paciente me dice algo, no corregirlo enseguida, no tener esta cuestión de yo soy el experto y yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Acá el paciente es el experto, es el que está
teniendo el problema y tengo que aprender a escucharlo. Understanding, es decir, entendiendo la motivación del paciente, ver por qué está ingresando al programa, ver cuáles son sus expectativas y demás con respecto a esto. Listening, que viene de escuchar, pero de una escucha atenta del aquí y ahora. Yo hago un ejemplo, esto de yo estoy hablando con el paciente, sí, sí, y en realidad lo único que estoy haciendo es estando concentrado en otras cuestiones y el paciente eso lo percibe y no termina de poder hacer lo que llamamos como un engagement en la entrevista motivacional, que es que el paciente se sienta comprendido para poder entregarse realmente y sea parte del tratamiento, no que venga y lo consuma 2 o 3 veces a la semana y después se olvide completamente, sino que lo tome como parte de su vida. Y empoderamiento del paciente usando las fortalezas, ¿bien? Usando a ver, qué es en lo que vos sos bueno, qué es en lo que vos querés, cómo te sentís con respecto a esto, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus miedos, tus inseguridades y hablar con respecto a esas cuestiones. Pero para esto hay que desarrollar habilidades que como profesionales de la salud quizás no las tenemos presentes y es escuchar, escuchar y escuchar. Hay una frase que no recuerdo de quién la había dicho, pero es, tenemos 2 orejas y una boca, eso significa que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Tenemos que aprender a callarnos la boca, escuchar lo que dice el paciente, tratar de preferir hacer más reflexiones y preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una pregunta abierta habilitamos a que el paciente nos cuente más cosas. Si yo le pregunto y lo encasillo al paciente con respecto a, vos cuando tenés falta de aire, ¿sentís ansiedad? El paciente me puede contestar sí o no. Distinto es si yo le digo, ¿qué te hace sentir tener falta de aire? Y ahí el paciente puede expandirse mucho más en la respuesta, en qué le genera, en esta reflexión. Y bueno, cuando hace la reflexión cuando responde a esta pregunta abierta, yo puedo volver a repreguntar con otra pregunta abierta y eso me va a generar, vuelvo a repetir, un engagement mayor con el paciente en donde no solo adhiera, en este caso en el que yo estoy hablando, a la rehabilitación respiratoria, sino, por ejemplo, entienda la importancia que tiene el tomar su medicación, el ser constantes en el caso de que tenga algún aerosol, alguna medicación inhalada, la tenga que realizar, en que sea constante con sus controles, en que realmente se adueñe o sea, se apropie de su vida y de cómo tiene que ir llevando su tratamiento. Ahora, todo esto de la rehabilitación, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué podemos llegar a hacer? Bueno, la capacidad de ejercicio, claramente vamos a ver una mejora significativa en la capacidad de ejercicio medida por el test de caminata de 6 minutos, aproximadamente de 40 metros. La calidad de vida, hay mejoras significativas en la puntuación de la calidad de vida referida en salud, medidos por el St. George, de 9 puntos menos. Tenemos que saber que a menor puntaje del St. George, mejor calidad de vida es. Y la disnea, en donde vemos una reducción significativa de síntomas de disnea medido por la escala de disnea de Borg. Ahora, ¿esto de dónde surge? De revisiones sistemáticas. Esta es una revisión, si no me equivoco, muestro acá, justo acá no puedo ver al final, pero esta es la del 2014, en donde tenemos a favor de los que realizan la rehabilitación pulmonar, de todos los participantes, vemos una mejora en capacidad de ejercicio. Pero cuando vemos la actualización de esta revisión sistemática, vemos mucho más heterogéneos los resultados, pero para mejor vemos más resultados a favor de la rehabilitación pulmonar. En los únicos que podríamos dudar de si mejora o no, debido a que el intervalo de confianza sobrepasa para el lado de los que no realizan ejercicio, es en aquel subgrupo con enfermedad severa, pero hay que tener en cuenta también que son 2 estudios que separan a estos de enfermedad severa, pero el resto sigue estando la medida de efecto a favor de la rehabilitación pulmonar. Por otro lado, la disnea, como les había mencionado, tanto en el grupo de todos los participantes y solo los de fibrosis pulmonar,
las medidas de efectos van a favor de la rehabilitación pulmonar, al igual que la calidad de vida. Fíjense qué interesante, todos los participantes y los participantes con fibrosis pulmonar e inclusive los de enfermedad severa tienen mejorías en la calidad de vida. Recuerden que a menor valor, mejor calidad de vida es, por eso estamos de este extremo de del gráfico. Ahora, ¿cuál es lo que me gustaría que quede principalmente de esta charla? Y es que hay que derivar a rehabilitación junto con el diagnóstico de la enfermedad. Hay que realizar un seguimiento de los pacientes, preguntarles cómo se están sintiendo con la rehabilitación, qué es lo que están haciendo en la rehabilitación. Y si el paciente les menciona, o mejor dicho, no les menciona que está haciendo ejercicio y que no está siendo educado, hay que hablar con el kinesiólogo para que veamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y una cuestión que yo les aconsejo a los médicos que hagan es que soliciten informes de rehabilitación a nosotros, a los kinesiólogos y fisioterapeutas, y nos acostumbren a que nosotros como kinesiólogos tenemos que entregar un informe, ya sea semestral, trimestral, de cuáles fueron los cambios o qué estuvo haciendo el paciente en en esos meses. Y esto es finalmente un video que muestra, ¿no? Que todo esto, ¿para qué lo hacemos? Y fíjense, tenemos un paciente, no sé si se escucha el audio ahí, Santi, o no, pero bueno, era porque había música de fondo, mostrar que un paciente con fibrosis pulmonar idiopática está haciendo tranquilamente ejercicio físico de sentadillas, press de pecho. Y si esto me lo hubieran contado quizás cuando recién me recibía, que era kinesiólogo recién recibido y no entendía nada de esto, y con lo único que conocía de la enfermedad, de la fibrosis pulmonar, era que los pacientes tenían poco expectativa de vida. Este paciente es un claro ejemplo de que con el ejercicio y con el tratamiento, la expectativa de vida cambia, la calidad de vida cambia, debido a que justamente este caso fue derivado a tiempo por su médica neumonóloga, y el paciente adhirió porque entendió la importancia que tenía este tratamiento. Así que con esto agradezco muchísimo la invitación a Santi y la invitación y la atención de todos ustedes. Así que muchas gracias. Buenísimo, Santi, tu conferencia. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Una pregunta que surge comúnmente es el tema del paciente que está con una exacerbación o, por ejemplo, que se acaba de internar, que tiene una enfermedad intersticial, que tuvo algún tipo de exacerbación durante la internación, quizás estuvo en reposo y luego muchas veces nos pasa de que como que el concepto está de que ese paciente tiene que seguir en reposo durante mucho tiempo más. ¿Vos qué recomendás al respecto? Bueno, Santi, la verdad, muy buena la pregunta porque es una situación habitual en en el consultorio. Hay que aclarar que durante la internación, si el paciente tiene criterios que lo habiliten a poder seguir rehabilitando, debería de seguir rehabilitando, inclusive en la internación. ¿Qué significa esto? Si el paciente no tiene fiebre, si el paciente no tiene broncoconstricción o algún signo que le impide hacer ejercicio, pero porque, ¿qué pasa? El paciente puede estar con aumento de la disnea, normalmente tiene una disnea, o no tiene disnea, pero ahora, durante la exacerbación, transcurre con disnea, bueno, hay que reajustar el ejercicio. Para eso nosotros los kines estamos capacitados y de hecho nos formamos en manejar al paciente crónico estable y al paciente crónico agudo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder evaluarlo. Eso con respecto a la internación. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente es dado de alta? Muchas veces está esta cuestión, como vos mencionabas, de, bueno, reposo ahora 2, 3 semanas o más. Bueno, mi recomendación y mi pedido a los médicos es: hablen con el kinesiólogo, si no tienen línea directa, hagan una nota diciendo el paciente cursó de esta forma la exacerbación, porque a veces hay que pensar que también la exacerbación transcurre en el hogar y no en una Claro. Sí, la mayoría son, necesariamente. son ambulatorias, sí. Claro, la mayoría son ambulatorias, es decir, el paciente estuvo con corticoides, antibióticos más esta semana, que retome. El paciente ingresa, o reingresa, mejor dicho, al programa,
Y el kinesiólogo, vuelvo a repetir, sabe cómo evaluar a ese paciente. La verdad es que depende de la patología de base, depende de cómo esté el paciente, de qué hacía previamente y demás, pero el paciente siempre puede hacer algo y siempre va a ser mejor que Que vaya no al hacer nada. consultorio, claro, que no hacer nada y que siga en reposo. O sea, porque sabemos, y hay una frase que es muy interesante, que se sabe que el sedentarismo es el nuevo como tabaquismo de nuestra sociedad. Y nosotros estamos por un lado diciendo, vos tenés una enfermedad respiratoria, tenés que ser más activo, pero como estuvo un poco mal, ahora que vuelva a estar sedentario, ¿cuál es el beneficio, digamos? O sea, si yo lo puedo Totalmente. evaluar, yo no lo voy a poner, si está con 40 grados de fiebre, a caminar en una cinta. O sea, para eso Claro. el kinesiólogo tiene criterio, digamos. Y en general, cuando vuelve ese paciente a reiniciar la rehabilitación, ¿se baja un poco la intensidad del Sí, obvio, ejercicio? se baja. Inclusive hacemos lo que se llama entrenamiento a demanda, que es, bueno, los pacientes por lo general tienen en mi centro nosotros tenemos una planilla para cada paciente y tienen la parte aeróbica y la parte de fuerza, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y la parte de aeróbica dice caminar a 4 kilómetros por hora durante 3 minutos y 4 kilómetros con 2 de inclinación, 3 minutos, por ejemplo. Ahora, vuelve post-exacerbación, olvídate, como que se tacha Ujú. y se le explica al paciente, vos venís de un proceso agudo y demás, empezá a autoevaluarte, escala de Ah, Borg de por medio, y le claro. decimos, bueno, no superes un 3 un 4 de la escala de Borg. Cuando vos necesites, salís de la cinta y que corra. Es como entrenamiento a demanda, es decir, hacé lo que Ah, puedas. Y eso ok. está demostrado que ese tipo de entrenamiento es mejor a que el paciente se quede en el sillón de su casa sin hacer Sí, sí, nada. sí, sí. Con Siempre va una a ser ma- mejor que el reposo, totalmente. Claro, aparte pensando, Santi, en una monitorización mucho más exhaustiva que la que siempre tenemos, porque también es algo importante aclarar, los pacientes siempre son medidos su frecuencia cardíaca, su saturación, Claro. normalmente mucho más cuando el paciente viene de una exacerbación. Creo que esta pregunta va conectada con algo que siempre sucede en la consulta, que es el tema de un paciente que tiene una enfermedad intersticial severa, que llega quizá, a mí me ha pasado muchas veces, que me llega en segunda consulta un paciente con una enfermedad intersticial severa y que nunca le han indicado una rehabilitación respiratoria porque consideran que como tiene una enfermedad intersticial severa, no se le debe indicar rehabilitación o ese paciente ya está, ya no tiene que hacer más ejercicio, tiene que hacer en reposo. ¿Hay un Bien, comentario sobre eso? sí, que el paciente puede ingresar al programa en cualquier estadio y con cualquier edad y con cualquier estado de conocimiento de ejercicio previo. ¿Por qué, Santi? Porque la definición es muy clara con respecto a, es una intervención integral, ¿bien? Luego de una evaluación exhaustiva. Yo no pongo a caminar a 4 pacientes a la misma velocidad el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir un paciente severo y luego de un análisis de capacidad de ejercicio, de síntomas, de calidad de vida, etcétera y demás, quizás ese paciente, si nosotros vemos que no progresa en la parte de ejercicio, vamos más hacia la parte de rehabilitación con cuidados paliativos y vamos más a la ejercicios de movilidad, ejercicios de bajo impacto, de conciencia corporal, de mindfulness. O sea, bueno, Exacto. particularmente en mi centro hacemos esto, ¿no? De categorizar los pacientes y decir, bueno, este paciente ya no está para que yo lo ponga a hacer fuerza. De hecho, mirá, me estuve pensando en algo con una paciente justamente que vos atendés y que viene muy bien, pero hay momentos en los que esta paciente tiene periodos en los que mentalmente se satura y le afecta la disnea. Bien, le afecta muchísimo y empieza a tener disnea que no se correlaciona con la saturación. Yo ya sé que en esos episodios lo que vamos a hacer es una caminata a demanda y hacemos ejercicios de conciencia corporal. Y esos días que hacemos Claro. eso, o sea, no hacemos ejercicios de fuerza y que la tensen más, sino que adaptamos la situación, pues yo digo, sí, a ver, es importante tener la fuerza, pero si hay un día que viene la paciente y está mal, no puedo hacer que este es el tratamiento y esto ya está. No, va un tratamiento adaptado a medida de la paciente y la paciente se va y me dice, qué bien, por suerte vine y no me quedé en mi casa, porque Bueno. sabe
que esos ejercicios son los que la ayudan a ella a bajar y después los replica y demás. De hecho, hay comentarios, ¿no? Del esposo que dicen, no, el otro día ya me vio loca y me vio mal y me dijo mi esposo, hacer los ejercicios de Santiago y es increíble, enseguida bajo. Entonces digo, ese es el cambio de comportamiento que yo mencionaba, ¿no? Claro. El hecho de que ella Siempre se puede pueda, hacer algo, siempre se puede hacer claro, algún tipo tal cual, de ayuda en el ejercicio, en la actividad física, en estimular a que el paciente esté activo. Y como vos decís, hay que adaptarlo a las posibilidades de cada paciente, pero incluso el paciente con mayor compromiso pulmonar o aquel paciente que acaba de salir de una exacerbación, se le puede ofrecer algún tipo de estrategia sí, adaptada a sus necesidades y a sus posibilidades para que lo pueda lograr, ¿no? definitivamente. Y Sí, a sí. ver, una de las preguntas que me surge también, teniendo en cuenta esto, ¿por qué vos pensás que los médicos neumonólogos les cuesta tanto derivar y realizar ese empuje al paciente a que vaya a rehabilitación? Porque yo veo pacientes en segunda consulta, ya generalmente los han visto, neumonólogos, reumatólogos, bueno, y una de las primeras cosas que les pregunto es, ¿estás haciendo rehabilitación respiratoria? Y me canso de escuchar la palabra, no, no sé qué es eso, no, no, nunca me lo No sé. recomendaron. Digo, pero no puede ser, o sea, ¿qué estamos haciendo mal en la comunicación? Que nadie indica, nadie pide, nadie estimula la rehabilitación respiratoria. Bueno, yo creo que tiene que ver, no tengo una respuesta específica en decir estoy convencido que pasa esto, no creo que sea algo de un solo factor, es algo multifactorial. Eh, Creo que hay desconocimiento de parte de los profesionales de la salud de cuál es el momento en que tengo que derivar. De hecho, hace un tiempo estuvimos ambos disertando en el Congreso de ALAT. Yo hice la pregunta a 200 médicos de cuándo era el momento para derivar y obtuve respuestas en las que realmente dije, acá hay una cuestión de desconocimiento total, en donde me llegaron a contestar cuando el paciente ingresa a lista de pretrasplante. O sea, no estamos hablando de cuando tiene disnea, sino cuando ya está a punto de entrar. Y Claro. digo, que haya médicos Qué tarde. que todavía piensen en eso es, y hago la mea culpa, es culpa también un poco de los kinesiólogos que todavía no estamos haciendo, evidentemente, muy bien un trabajo de comunicación para seguir diciendo, che, hay que, esto es una intervención que tiene Temprana. efectos. Claro. A la vez, yo creo que nosotros no tenemos el poder quizás de marketing o de, no sé cómo decirlo, de comunicación masiva que tienen la parte farmacológica Exacto. en, en los médicos. Es decir, o sea, hoy en día una empresa farmacéutica puede invitar a un médico y decir, este es el nuevo remedio. Yo por el momento nunca he hecho o sea, los kinesiólogos no hacemos una reunión en donde decimos, esta es la rehabilitación. No, Yo bueno, creo tienen que, su sección en cada una de las asociaciones científicas, pero es no, cierto obvio. lo que vos No, no, decís, pero digo que el evento como médico está separado, pensando digo. constantemente en si le da un inmunomodulador, un antifibrótico, y pasa muy seguido que se olvidan o no tienen un sistema más automatizado para poder derivarlo a algún centro de rehabilitación respiratoria. Me parece que es algo para seguir trabajando en toda Latinoamérica. Y en ese Yo quiero sentido también una. te quiero conectar la pregunta con las aseguradoras de salud, las obras sociales, ¿no? Ujú, Que también tienen culpa en esto porque no estimulan obvio. y no pagan honorarios dignos como para que esto, que tiene tanta evidencia científica y que más allá de la evidencia científica, yo siempre le digo a los pacientes, a ver, no sé si vos concordás conmigo, yo le digo, el antifibrótico te va a mejorar el futuro, porque te va Ujú. a proteger tu pulmón, va a estabilizar la función respiratoria, pero la rehabilitación respiratoria te va a mejorar el presente, porque quizá en un mes y medio, 2 meses, 3 meses, ya vas a estar teniendo mejor calidad de vida, menos síntomas, menor disnea. Entonces, realmente no tiene comparación, las dos cosas son complementarias. Bueno, yo creo que esto viene de la mano también de la pregunta anterior. Voy a hacer una salvedad a lo que mencioné recién, y es que yo creo que más allá de que todavía falta de que deriven médicos a rehabilitación, las sociedades científicas han tenido un rol muy importante en habernos dado espacio, particularmente a la que yo pertenezco y que trabajamos muchísimo, fue la AMR, ALAT, yo sé que también está trabajando muchísimo sobre esto, en darle participación a los kinesiólogos para que podamos contar.
En cuestiones, Santi, que yo hace 10 años lo pensaba que iba a ser algo utópico, que los kinesiólogos hablemos sobre rehabilitación respiratoria en un simposio en ALAT, como hablé yo hace un mes atrás, o no sé hace cuánto fue, en pleno simposio de PID. Digo, eso hace 10 años atrás no pasaba. Sí, es Eso yo verdad. creo que va a ayudar y que ayuda a que haya más médicos. Y con las aseguradoras creo que pasa más o menos lo mismo. Y ahí viene también otro tema que vuelvo como a autoculpar a los kinesiólogos, ¿no? Hay cuestiones que hay muchos colegas que quizás no están formados en esta rama de la kinesiología que hoy en día, desde el año pasado, ya está certificada como especialidad, certificada por el Ministerio de Salud, la especialidad en la parte respiratoria. Y yo creo que también es eso, ¿no? De que las obras sociales les cuesta entender de qué es la rehabilitación respiratoria porque siguen asociando a lo respiratorio al clapping y a la eliminación de secreciones. Claro. Y hay muchas aseguradoras, obras sociales o como le queramos llamar, que están entendiendo muy lentamente y muy de a poco que la rehabilitación respiratoria va por otro camino, va por el camino de mejorar, prevenir internaciones, reducir costos. Entonces, muy lento, pero lo van entendiendo y están cubriendo. Porque, o sea, digo esto, no es que yo en esto tengo 10 años, en 10 años las cosas han cambiado, obviamente que quizás hoy uno le gustaría que diga, el paciente tiene POC, rehabilitación respiratoria, listo, ya está, ni discuto nada, todavía hay que Claro. discutir, pero hay que discutir menos. Entonces como que trato de verle el lado positivo y decir, bueno, vamos trabajando y vamos en buen camino Y que te hacia... autoricen realmente todo, ¿no? O sea, todo el paquete de 3 meses con 3 sesiones, que te lo autoricen bien, Bueno, ¿no? Porque no te autorizan 10 sesiones, te autorizan así como en claro. cuentagotas, Y ¿no? eso, ese es otro tema, ¿no? Que estamos tratando de trabajar, que en realidad autoricen de por vida, porque digo, la medicación no se la autorizan Exacto. por 3 Sí, meses. también, tal cual. La rehabilitación respiratoria, digo, ¿por qué habría que dejar a los 3 meses? Totalmente. Entonces, también, por suerte, acá igual, en Entre Ríos, de donde estoy trabajando yo, hay obras sociales que cuando el paciente tiene certificado de discapacidad, que es un certificado para los que no conocen en Argentina, que certifica justamente que uno tiene una enfermedad crónica, les autoriza anualmente la rehabilitación. Y yo tengo pacientes que vienen hace 6 años y pueden continuarla. Qué bueno. Sé que no es la realidad de todos, Claro. ¿bien? Entonces, por eso digo, las cosas han cambiado y faltan todavía crecer un poco más en algunas cosas. Bueno, Santi, nos has dado un panorama general de la rehabilitación. Este es un tema que se hace en simposios enteros, ¿no? Y que realmente podríamos hablar de detalles, detalles. Seguramente te estaremos invitando en otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo de corazón desde Academia EPILD por venir y darnos esta conferencia. Y la idea es tratar de educar a la comunidad médica de toda Latinoamérica para ir estimulando de a poco en el crecimiento en las enfermedades intersticiales. Te agradecemos muchísimo de corazón todo tu tiempo y tu dedicación, como siempre, a la rehabilitación respiratoria. No, yo agradezco muchísimo la invitación, así que cuando quieran estoy disponible. Bueno, te mando un saludo grande y espero verte pronto, Santi. Nos vemos. Resumiendo, la rehabilitación respiratoria es clave para nuestros pacientes con enfermedad intersticial, incluso desde los pacientes más leves hasta los pacientes que están con oxigenoterapia. Fíjate este video donde describimos la oxigenoterapia y cómo utilizarla en nuestros pacientes con enfermedad intersticial. No te olvides de suscribirte al canal y seguirnos en Instagram donde estamos muy activos también. Chao, nos vemos.